Y, hombre, si Dios nunca te indica nada para que no hagas nada, pues entonces puede ser que tal vez tus oídos estén un poco tapados. Pero no lo vamos a destapar nosotros, sino el Espíritu Santo de Dios. Así que es bueno, es hermoso, es glorioso servir a Dios. Lo que voy a hacer hoy va a ser una charla más bien introductoria a este tema, porque es más bien para que en estos días nos podamos ubicar en servir a Dios. Lo que queremos es todo servir a Dios, pero hacerlo, haced todo, dice la Escritura, no algo, haced todo decentemente y en orden. Dios es un Dios de orden. Donde no hay orden, Dios no está. Porque Dios es un Dios de orden. Y no podemos cambiar a Dios. No podemos hacer que Dios cambie por la idea de un hermano. Como me decía un hermano, bueno, también hasta Dios podía estar equivocado. No, Dios no se equivoca. Dios ha establecido un orden y quiere que nosotros nos adaptemos a Él, al orden que Dios ha dado. Así que hay un pasaje en la Escritura que mi señora predicó mejor de lo que voy a predicar yo, probablemente el martes de esta semana, sobre Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17 comienza habiendo una queja ante Moisés. Claro, la gente se queja. ¿A quién se va a quejar? La mayoría no se anima a quejarse a Dios. Entonces, al que tienen al frente, ¿cuál es? Al pastor de la iglesia. Entonces, normalmente las quejas se dirigen al pastor de la iglesia. Pero el pastor de la iglesia es muy limitado porque necesita que Dios intervenga en todas las cosas. Y por eso faltaba agua, se enoja la gente con Moisés y Moisés le dice, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Etcétera, etcétera. Y Dios, de una manera extraordinaria, a través de Moisés, habla a la roca, que significa a Cristo, y de ahí manan aguas, y hay agua abundante para todo el pueblo. Dios hace milagros y hoy día también los hace. Pero, claro, estaban todos contentos. Dios había contestado la petición, estaban con la euforia de que tenían agua en abundancia y yo me imagino que ese agua no era un agua contaminada, era un agua pura que salía de la roca y debería ser extraordinaria poder beber de esa agua. Yo me acuerdo, una oportunidad estuvimos en Italia, en la montaña, y otra vez aquí en el sur de Cataluña, y estuvimos viendo cómo salía el agua de la roca, el arroyo que salía de la roca, de los manantiales. Y uno toma esa agua y es muy especial. Es algo que sacia la sed, pero muy bien. Porque el agua que sale de ahí sale sin ninguna contaminación. Pero el pueblo estaba bien, contento. Pero viene otra prueba. Y la otra prueba ya no era una prueba fácil. Viene Amalek con un ejército para robarles. En ese tiempo, en el tiempo que Israel iba por el desierto, había muchos reinos pequeñitos,
que había un rey y tenía 2 o 3 ciudades, formaba un ejército, y Amalek vendría a ser un pariente lejano de Abraham también. Decide atacar al pueblo de Dios para robarle al pueblo de Dios. El diablo siempre va a querer robar la bendición de tu vida. Siempre va a querer hacer que lo que Dios, la alegría que Dios ponga en ti, se te apague. Es uno de los bomberos más conocedores de apagar incendios. Pero la llama que Dios pone en el corazón, pues Dios también se encarga de que no se apague. Así que en el capítulo 17 de Éxodo, el versículo 8 nos habla de Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín, que se significa un lugar muy espacioso. Y dijo Moisés a Josué: escogenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Estos nombres son importantes porque nos hablan de distintas maneras de encarar el liderazgo. Por eso va a ser importante no perderse los mensajes, y si se pueden grabar, grábenlo, porque esto es palabra apostólica, es una palabra que viene de Dios, porque queremos que la iglesia vaya adelante, queremos que la iglesia crezca, queremos que Dios se manifieste en la iglesia, y para eso tenemos que seguir las pautas y las normas que Dios da. Y justamente estos nombres son los que definen su vida, diferentes formas de encarar el ministerio y el servicio. Dice, sigue diciendo, sucedió que cuando alzaba Moisés la mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y dijo a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó el altar y llamó el nombre Jehová Nisi, que significa Jehová mi bandera, Jehová mi estandarte. Porque si hay algo que importa, es el nombre de Jehová. El que tiene que salir airoso, el que tiene que verse, tiene que ser la persona de Dios. El liderazgo cristiano va siempre a servir a Dios, pero hoy voy a hacer un poco de historia, porque un poco lo que pasa aquí, pasa en cada congregación, en cada iglesia. Lo primero que tenemos aquí es a Moisés. Por eso hoy voy a hablar un comentario, no voy a hablar mucho de Moisés. Quiero hablar de Aarón, de Hur, de Josué, que son aquellos que estuvieron apoyando y luchando por el pueblo de Dios, y para que lo que Dios le había dicho a Moisés llegara a buen término. Moisés, en el día de hoy, simboliza los ministerios que hay en la iglesia.
Y Moisés sube al monte, es el que ordena a Josué que vaya a pelear. Y Dios le dice a Moisés, sube al monte. Ahí sube al monte, Moisés levantaba las manos y el pueblo vencía. Moisés bajaba las manos y el pueblo perdía. Hermanos, en la iglesia del Señor hay siervos de Dios. Y Dios se mueve a través de sus siervos. Hombre, si Dios quería deshacer a Amalek, que vaya Josué, se los lleve por delante, los destruya a todos, porque Josué es joven, es fuerte y se había cogido al pueblo de Israel, que vaya, que pelee. Pero no, porque cuando hay una victoria visible, es porque hay una victoria invisible. Lo que pasa en la iglesia, primero pasa en los cielos. Y ahí en la cima de la montaña había el siervo que Dios había puesto sobre Israel. Y era ese que Dios, a través de él, dio la fuerza al pueblo de Israel. Estaban peleando todos, estaban luchando todos, pero la fuerza de Dios venía a través de las manos levantadas de Josué. Así que estaban ahí con él, Aarón y Hur, y ven que Moisés se cansaba. Hermanos, servir a Dios es difícil. Yo llevo 60 años de ministerio. Empecé a predicar a los 9 años. Y sé lo difícil que es, lo agotador que es servir al Señor. Y algunas veces las fuerzas se acaban y necesitamos que nos apoyen. Si la iglesia no apoya a sus líderes, es muy difícil llevar la obra adelante. Por eso quiero hablarle a los líderes, porque yo quiero que la obra de Dios avance. Y vuelvo a repetir, en el pueblo de Israel no había 2 Moisés, había uno. Cuando él muere, sí, Dios levanta a Josué. Y Josué es el que introduce al pueblo en la tierra. Pero mientras Moisés estaba vivo, era Moisés el hombre que Dios había puesto al frente de su pueblo. Había muchos jueces, había mucho más que estaban trabajando en el pueblo de Israel. Imagínense ustedes, estamos hablando de 2 millones o más de personas. ¿Cuánta gente estaba trabajando para que ese pueblo de Dios avanzara? Pero de todos ellos había uno que Dios le había dado la autoridad para que lleve la directiva del pueblo de Dios. No hay 2 dirigentes en las iglesias. Hay uno solo que Dios pone para dirigir la iglesia. Cuando hay más de un dirigente, hay muchos problemas. Yo me crié en una iglesia que no era pentecostal ni carismática, al contrario, no creían en el mover del Espíritu Santo. Y había 4 sobreveedores. Y los 4 mandaban, todos por igual. Así que un mes cada uno se hacía cargo de los cultos. Pero parecía 4 iglesias diferentes. ¿Por qué? Porque había 4 hermanos maravillosos, gloriosos, hermosos hermanos, pero no había una cabeza que dirigiera y llevara a la iglesia adelante. Y por regla general había muchas controversias entre ellos. Aquí Dios nos ha movido de una manera distinta.
Durante muchos años yo fui el pastor de la congregación y fui el que fue llevando la congregación adelante. Dios me puso a mí para llevar la congregación y doy gracias a Dios por los hermanos fieles que han estado a mi lado en medio de luchas, porque hemos tenido muchas luchas, hemos tenido muchas pruebas y la iglesia ha crecido, ha bajado, ha crecido, ha bajado. Pero yo entiendo que ahora estamos en el nivel que Dios quiere para que solamente crezca y no baje más. Dios nos quiere poner rumbo al crecimiento no solamente espiritual, sino numérico de la congregación. Y para esto tenemos que seguir ese orden de Dios. Durante los últimos años yo fui un pastor con poca fuerza, muy enfermo. En la actualidad ustedes ven que yo no me puedo parar ni un minuto. Cuando los hermanos dicen pónganse de pie, yo ahí sigo sentado, porque menos de un minuto ya tengo unos dolores impresionantes en la cintura y me es muy difícil. Y entonces la iglesia, en ese momento, porque hay más pastores, tenemos al pastor Bernardo, tenemos al pastor David, a la pastora Aurora, tenemos con nosotros, tenemos a otros hermanos que están sirviendo a Dios, que son siervos de Dios. Pero yo era el que tenía la dirección de la iglesia. Y al lado mío tenía a dos hermanos que tenían un ministerio pastoral y que eran los que se iba a depositar la autoridad de Dios. Estaba el pastor José y estaba Carlos José, que era el pastor otro que estaba juntos, pero yo era el pastor que llevaba la iglesia. Pero pasó el tiempo y yo cada vez tuve menos fuerza física por mi problema. Me operaron 2 veces a corazón abierto. Me operaron para ponerme un marcapaso. Bueno, tengo de todo un montón de males. Tengo vértigo, problemas de oído, problemas de presión. Pero llegó el momento, cuando yo sentí de parte de Dios, que la iglesia no tenía un Moisés, tenía 2. Y yo oré a Dios para que Dios nos dijera qué era lo que teníamos que hacer. Y entonces, como a mí no me gusta trabajar solo, la iglesia Ríos de Vida tiene un montón de congregaciones, más de 100 congregaciones en distintas partes del mundo. Yo consulté con todos aquellos presbíteros que me dijeran qué era lo que teníamos que hacer. Porque es bueno recibir el consejo, no hacer las cosas porque a mí se me ocurrió, sino hacer las cosas porque uno las siente de parte de Dios. Ahora, en ese tiempo de buscar a Dios y de orar, Dios me dijo que Carlos José tenía que tomar el pastorado de la congregación. En esos días, por palabra profética, el pastor José, 2 hermanos le dieron palabra profética que debía salir de la congregación. Y así que el hermano José y Merichel, ellos dejaron la congregación de muy buenas maneras, en buena relación de amistad, pero sintieron del Señor que tenían que salir. Y bueno, me ahorraron a mí un trabajo, porque ya quedó Carlos José. Pero era el que todos los hermanos me decían que él tenía que ser el que quedara en mi lugar como pastor. Así que mi salud cada vez fue más deteriorada. Yo espero que Dios me dé un par de años más de vida, pero ya no soy eterno.
Y todavía no me quiero ir, aunque yo sé que el cielo, estar con Cristo, es mucho mejor. Es mucho mejor porque uno está cerca de la gloria de Dios. Estar en el cielo debe ser extraordinario. Mi hermano carnal, mi primer hermano, porque yo tengo 4 hermanos, pero mi primer hermano era un muchacho que amaba mucho a Dios y él fue traspuesto al cielo. O sea que aquí parecía como que estaba muerto. No estaba, no lo podía mover, que sea, y ahí no. Pero fue traspuesto al cielo en varias ocasiones. Y él contaba acerca de lo que era el cielo y de la gloria del cielo. Por eso es una afirmación de que hay un lugar para ir que es mucho mejor. Por eso Pablo dice, a mí me conviene irme al cielo. Yo me quiero ir con Cristo. Ahí está la gloria. Ahí no hay enfermedad, no hay dolores. Ahí no hay ningún problema. No hay ningún conflicto. Estar con Cristo es mucho mejor. Pero dice, a causa de vosotros, me conviene quedar. Por eso le dijo a Dios, déjame un poco más. Y eso que lo dejó en la cárcel. Pero él ahí en la cárcel y todo, él sabía que tenía una misión que cumplir y que tenía que apoyar a los nuevos hombres de Dios, como era el caso de Timoteo y de otros, que se estaban levantando para seguir la tarea que tenemos por delante. Por eso les digo que Dios, el plan de Dios es moverse en la iglesia a través de dirigir la iglesia a través de sus ángeles. Todos trabajamos para Dios, todos somos sacerdotes delante de Dios, todos tenemos el mismo precio delante de Dios, pero uno tiene la dirección para llevar el pueblo de Dios, no 2. Y la iglesia tenía a Moisés, que era la persona que Dios había indicado para llevar el pueblo a la tierra prometida. Y eso que él no iba a entrar, al final entró Josué. Porque Dios, al morir Moisés, levanta a Josué para que él sea el líder en el pueblo. Y ya casi ya me estoy olvidando. Es que estoy viejito ya. Pero me olvidé justo lo que quería decir. Pero bueno, la iglesia sigue las estructuras de Dios. Ahí en la iglesia de Éfeso había, ¿ustedes saben cuántos pastores? Era una iglesia inmensa. Habría un montón de ancianos. Pero había uno que era el ángel de la iglesia. Y Dios le dijo, no a todos los ancianos de la iglesia y a todos, le dijo al que tenía ahí, al ángel de la iglesia, le dice, escúchame, están haciendo todas las cosas bien, pero se han olvidado del primer amor. Esto es lo que, ahora ya me acordé bien lo que quería decir. Pero Dios le dijo, se han olvidado del primer amor. El pueblo había olvidado esa frescura de la relación, esa frescura del culto a Dios, ese deseo de amar a Dios. Es cuando uno viene a la iglesia con ganas. Es cuando hacemos alguna actividad y la hacemos para el Señor. No de otra manera, no para que me vean, no por obligación. Oh, y el pastor. Yo tenía unos hermanos que me llevaban en coche a casa. Y pastor, qué privilegio que tenemos de llevarlo a casa. Y qué sé yo, un día voy a la iglesia de Reus y me dice un hermano, ay, pobre fulano de fulana de tal, que tiene que cederle el asiento a usted, y tiene que ir usted, y tiene que ir ella siempre en el asiento de atrás. Me hizo tanto daño,
porque no lo hacía para el Señor. Lo hacían para que yo les apoyara, para que yo les levantara, para que yo lo bendijera, pero no lo hacían por amor a Dios. Inclusive podrían hacerlo tal vez un poco por amor a mí, pero no les alcanzaba para mucho, se ve. Pero Dios quiere encontrar hombres y mujeres que le sirvan a Dios y que sirvan a la iglesia por un solo propósito: Dios. El único que tiene que ser glorificado es Dios. El único que tiene que ser enaltecido es Dios. Jesús es el centro de la iglesia, es lo importante en la iglesia, pero tiene importancia que nosotros respetemos a los que Él pone como representantes de la iglesia. Por eso hice toda esa historia, porque a Él lo puso la iglesia, pero la iglesia a través de los pastores, a través de los presbíteros y a través de muchos hermanos y a través de lo que Dios me indicó directamente y personalmente a mí, que era Él que tenía que llevar esa dirección de la iglesia. Por eso, vuelvo a repetir, le escribe al ángel de la iglesia. Y ustedes ven en Apocalipsis que hay muchas reprensiones, inclusive cosas buenas, pero todos ellos son dirigidas al ángel, y es el ángel el que tiene que transmitir toda esa dirección a la congregación. Yo me imagino, no sé quién sería el ángel de la iglesia de Éfeso, pero tuvo que empezar a cambiar los mensajes, tuvo que empezar a predicar del amor a Dios, tuvo que empezar a predicar de la relación con Dios, tuvo que empezar a predicar del servir a Dios por lo que Dios es, tuvo que empezar a predicar servir a Dios con alegría. Todas estas cosas tuvo que empezar a predicarlas porque se dio cuenta que Dios estaba enojado. ¿Qué es servir a Dios sin el primer amor? Es cuando lo hago con otra motivación. Y eso te agota, te cansa, te destruye. Y algunas veces crea división entre hermanos, conflictos y un montón de cosas. Pero vuelvo a repetir, Dios, mire lo que dice, vamos a leer un poco la Escritura. Aquí Dios le habla a la iglesia en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado su vida. Sigan la enseñanza y sigan el ejemplo de su fe. Obedezcan a los líderes espirituales. En la versión anterior dice a los pastores, porque los líderes eran los pastores a los que se refería. Obedezcan a los líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Escucha, ¿no? Solo dice la Biblia, no lo inventé yo, está acá en la Biblia. Su tarea es cuidar el alma de ustedes. O sea, es la tarea que tiene el pastor. Tiene que dirigir la iglesia y no tiene que olvidar que la iglesia tiene que mantenerse en un nivel espiritual. De gente que ama a Dios y que quiere servir a Dios. De gente que está interesada por Dios. De gente que quiere extender el reino de Dios. De gente, pero es la responsabilidad del pastor de mantener el nivel espiritual de la congregación. Y sigue diciendo: cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría. Eso lo dice la Biblia, ¿eh? Que el pastor se goce. Hermanos, aquí nosotros decimos, oh, no, a los pastores, me dicen hermanos, yo a los pastores no le queremos hacer la pelota. Hermano, esa es una expresión española. Porque el que me dijo eso, que el Señor lo tenga en su gloria, porque el Señor se lo llevó, pero cuánto daño hizo a la iglesia.
porque él no quería. Él quería mantener su identidad. Hizo tanto daño y docenas de personas se fueron de la iglesia por culpa de que él mantuviera su identidad. Denles motivo para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último no los beneficia a ustedes. No los beneficia a ustedes. En la versión anterior dice para que no lo hagan con queja, porque eso no los bendice a ustedes. En la iglesia, por ejemplo, yo miro mucho en Facebook. No todo lo que está en Facebook es bueno, no todo lo que está en Facebook es bueno. Pero me gusta ver, por ejemplo, la iglesia de Dante Gebel. Dante Gebel tiene 12 pastores. Están mandando alimentos a muchas partes del mundo. Están repartiendo alimentos por todos lados. Están haciendo un trabajo tremendo. En la misma ciudad de Los Ángeles están yendo a la casa de hermanos que no tienen muebles y le ponen muebles. Están haciendo un trabajo tremendo. Pero todo el mundo habla de Dante Gebel. Pero hay 12 pastores. Imagínense si los 12 pastores dicen, no, tienen que poner el nombre de los 12 pastores que somos. No, los 12 pastores están trabajando para el Señor. Y aunque el que todo el mundo conoce es Dante Gebel, estos pastores los conoce Dios. Dios los conoce. Y tendrán una tremenda recompensa en la presencia de Dios. Los hermanos que apoyan a los pastores tendrán una tremenda recompensa de parte de Dios. Pero es que mi nombre no figura, es que yo no. Hermanos, lo que importa es que Dios te vea. Uno de los ministerios más grandes de la iglesia es la intercesión. Acá tenemos un grupo de hermanos que llevan la intercesión. Tenemos el anciano de la iglesia, a Carmen, y otro, creo que Carolina también. Hay un grupo, ¿no? No sé de quiénes vienen ese grupo, pero que llevan la intercesión. Nadie sabe que ellos están orando. Pero Dios sí sabe que ellos están orando. Yo oro por los pastores de Río de Vida, oro por todos los pastores, porque siento esa responsabilidad. Pero hay hermanos que tienen una carga especial, no se les ve, pero están orando y Dios a través de ellos está bendiciendo a la iglesia. Ellos no figuran, pero Dios sí los tiene escrito en el libro de la vida, y bendito sea Dios que a ellos no les importa no figurar. No sé si me van entendiendo lo que les estoy diciendo. Porque lo que importa es que la iglesia vaya adelante. Imagínense que se peleen estos 12 pastores para ver quién pone su nombre. En Argentina, la iglesia de Quilmes está llevando de comer a 7, 8 villas de emergencia. Los pastores de la iglesia de Quilmes, algunas veces son las 2, 3 de la mañana, la policía no entra en las villas de emergencia en Argentina, pero entran los pastores. Y algunas veces a las 2, 3 de la mañana, el pastor Joseph va a orar por una persona en la villa, va a atender una necesidad en la villa, pero su nombre no figura. Resulta que él es el que está llevando a la iglesia. Pero ¿qué importa que no figure su nombre? El que está llevando esa obra adelante bajo el ministerio de Joseph es el hijo de Anacondia, uno de los hijos del evangelista Anacondia. Y él figura por todos lados. No importa. ¿Qué tiene que ver mi nombre? Tiene que ver que la obra sea hecha y sea realizada. Hermanos, tenemos que saber que en todas las iglesias hay
un Moisés y que todos tenemos que servir a Dios. Yo estuve en Brasil. En Brasil hay muchas iglesias. Dios ha bendecido Brasil con muchísimas iglesias. Iglesias grandes, prósperas. Pero en todas las iglesias, siempre lógicamente hay un ángel, que es el pastor principal de la iglesia. Y me impactó el amor, el respeto que tenían a ese ángel de la iglesia. Yo no lo había vivido, yo estaba ya ministrando aquí en España y aquí en España no digas que sos pastor porque te tiran piedras, pero eso pasa en casi toda Europa. Pero allí en Brasil tú dices que eres pastor y la policía misma se cuadra y te saluda. Porque tú eres pastor, y si tenés credencial, ni qué hablar, basta tomar un avión y te descuentan un 30, un 40% porque eres pastor. Porque hay una cultura cristiana en Brasil. Pero yo me acuerdo de un hermano, este hermano era un linchera, estaba en la calle como linchera. Y uno de los hermanos de la iglesia le habló del Señor. Este hombre era un hombre multimillonario. Se había peleado con su esposa, había perdido la esposa, había perdido sus hijos, había perdido la empresa que todavía quedaba en manos de sus hijos, etcétera, etcétera. Y él estaba todo barbudo, baboso, en la calle. Y este hombre se encuentra con Dios. Él vuelve a la iglesia y Dios lo restaura. Lo restaura. Y claro, fue a su hogar, su esposa lo perdona, su esposa lo bendijo, los hijos también. Y lógicamente este hermano empezó de vuelta a tener el poder que tenía su empresa, que es una empresa muy grande en Brasil. Y él acá nosotros no tenemos dinero, así que... Pero él sabe lo que hacía. Él todos los años cambiaba de coche y se iba a la agencia donde él cambiaba el coche todos los años, porque él quería tener siempre un coche a punto y bien. Y él compraba 2 coches, uno para el pastor y otro para él. Porque él decía, en mi congregación, mi pastor no puede tener un coche inferior al que yo tengo. Dios recompensó el amor a ese hombre. Su empresa fructificó, se duplicó, se triplicó. Era un hombre, pero tremendamente riquísimo en Brasil. Porque Dios ama a los que respetan y apoyan a los siervos del Señor. Y eso lo vi no en un caso, en docenas de casos ahí en la iglesia de Brasil. Yo me quedé impactado porque en Argentina también, ¿no? Los argentinos son mucho de que el pastor lo ocurre. Pero Dios tiene sus ángeles y Dios quiere que sus ángeles sean bendecidos y amados. Y Él lo hace a través de la iglesia. Hermanos, amen a los pastores, amen a todos los pastores. Gracias a Dios, acá tenemos unos cuantos. Pero apoyen al pastor que Dios puso como el Moisés de la iglesia o como el ángel de la iglesia. El liderazgo que aprenda a saber eso y que no busque el que le pongan su nombre al lado, sino que busquen servir a Dios. Hermano, yo lo dije los otros días cuando hablaba sobre un tema parecido,
Estaba en la televisión viendo, como veo muchos días, recitales evangélicos. Y vi un recital que era fabuloso, hermoso, precioso. Pero no me llenaba el corazón. Pasé a otro que había 3 que cantaban. Cantaban 3 y había uno que tocaba la guitarra, uno la batería y uno un órgano. Pero me llenó de la presencia de Dios. Se inundó el lugar de la presencia del Señor. Así que ya la hora avanzó mucho y ahora voy a comenzar a hablar de Aarón, de Hur, de Josué, y también voy a incluir a Joab, que fue un dirigente que apoyó a David y le salvó la vida, no era casi nada. Y siento de compartir con ustedes esto, porque yo entiendo que en el tiempo que está la iglesia, si ustedes apoyan al pastor, Dios va a hacer crecer esta congregación de una manera tremenda. Yo ya delegué toda mi autoridad sobre él. Y ahora, si usted me pregunta algo para la dirección de la iglesia, yo le voy a decir, vaya a Carlos José. Ahora, yo sigo siendo pastor. Sigo teniendo la unción pastoral de parte de Dios. Por eso hay pastores aquí, pastoras, que pueden orar por ti y algunos te pueden aconsejar, pueden bendecirte. Pero si es para dirigir la iglesia, Dios tiene a uno solo. En todas las iglesias. En las iglesias de Argentina hay un montón de pastores. En Quilmes hay como, no sé si como 10 o 15 pastores. Pero hay uno que Dios puso para dirigir la iglesia. Y me costó, porque yo soy la cobertura de toda la obra de Ríos de Vida, me costó hacer que se lo crea. Porque este hombre era muy humilde y no quería creerse lo que tenía que hacer y lo que Dios le había dado. Así que lo tuve que convencer. Y por eso tuve que delegar y yo ahora he delegado también mi autoridad en la organización a los presbíteros que están aquí en la iglesia, porque físicamente no puedo. Pero no he delegado mi parte espiritual de orar, de buscar a Dios, de apoyarlos en oración, porque los quiero a cada uno de ellos. Algunos de ellos son hijos míos, espiritualmente hablando, porque los vi crecer en el Señor, los vi madurar. Algunos son pastores y inclusive hay un montón que son pastores inclusive de otras organizaciones, pero que yo no me olvido de ellos, porque son hombres que los he visto crecer. Algunos de ellos me he peleado con ellos cuando eran adolescentes, porque no querían venir a los cultos de jóvenes y lo iba a buscar a la casa para que vinieran al culto de jóvenes, y ahora están dirigiendo la iglesia. Bendito sea Dios. Qué bueno que es el Señor. Pero perdonen que me extendí y que si no vamos a ir todo con multa a casa. Así que el Señor les bendiga, Pastor Carlos José.